última parte de este primer curso de diseño de personas. Les recuerdo que esto se va a subir al canal de YouTube de un enlace que voy a tener que adjuntar en la página del campus virtual de la Metro. De esa manera, nosotros vamos a estar generando contenido continuamente cada semana para no perdernos de ningún detalle o ningún tema sobre estas clases de diseño de personal. Entonces, una de las partes más importantes que tengo que comunicarles es que se va a manejar de la siguiente manera antes de continuar con el tema. Los trabajos que se enviarán, pues, o la funcionalidad de estas clases es de la siguiente forma. Primero es la parte teórica, luego una parte demostrativa, justamente la que estamos ahorita ya viendo desde el iPad, desde lo que tengo aquí en mi dispositivo, que va a ser mi herramienta de trabajo por eficacia. Y cuando se mande un trabajo o un deber, entonces la siguiente clase servirá justamente como para revisar los proyectos de los alumnos y dar observaciones puntuales sobre el desarrollo de sus creaciones. Entonces, parte de la enseñanza va a ser también observar de qué manera se puede mejorar o perfeccionar sus personajes, ¿no? Con consejos prácticos y con correcciones que se van a hacer en vivo. Entonces, puede ser que una clase entera sea solamente de revisión de deberes y lo que vamos a tener que ir quitándonos poco a poco es la vergüenza. Así que den su mejor esfuerzo, sus mejores ganas de hacer las cosas y para poder hacer más llevadera este curso. Hay que ponerle ganas, ¿sí? Cuando digo ganas, me refiero a que hay que poner su mejor esfuerzo. O sea, como que no hay que hacer algo al apuro porque era un deber y pues, ya tocaba hacerlo rápido, pues toca hacerlo. Entonces, se nota leguas cuando un trabajo no está bien dedicado. Entonces, hay que cuidar eso bastante. Y yo como moderador, pues me voy a dar cuenta enseguida y pues voy a hacer caer en cuenta y mejor es preferible tratar de evitar esas situaciones incómodas. Así que puede ser el caso de que alguien, qué sé yo, que no le cueste todavía mucho trabajo dibujar, pero, pero se va a notar mucho la forma en que cómo lo comunique en las líneas, en los bocetos que intente hacer, y pues lo que se va a tener que hacer es ayudar a ese estudiante a que pueda mejorar sus habilidades desde, desde el inicio hasta cuando ya termine este curso. Así que hay que echarle ganas, quitarse la vergüenza, quitar el miedo y seguir adelante. Aprender de la experiencia y a enmendarlo para volver a corregir. También he creado temporalmente un drive en donde se va a tener que subir la tarea, por consiguiente, que se va a tratar exactamente de algo muy sencillo que todo el mundo conoce, como lo que es Caperucita Roja, ¿ya? Entonces, ya les voy a explicar de qué se trata. Nos queda aproximadamente 20 minutos para terminar y concluir esta clase, así que vamos a hacer un repaso rápido de uh, estos últimos puntos, ¿no? Por ejemplo, lo de la silueta, que ya hemos acabado de ver, que me supongo que ha quedado bastante claro ese tema porque no era muy difícil de analizarlo. Pues te hizo un ejemplo práctico con Mickey Mouse, eh,
pues porque llegó a ser muy identificable en una primera instancia. Luego, tenemos algo llamado línea de acción. Desarrollar la línea de acción es completamente necesario para determinar qué tipo de pose es el personaje, ¿no? Eso quiere decir que si yo empiezo por un tip que les quiero recomendar, que es, por ejemplo, el uso del globo. Entonces, mire, es como si tuvieras un globo, ¿no? ¿Ya? Y de repente, pues, aunque tú le lanzas una línea, ¿no? Ok, ¿cómo funciona el globo? Muy sencillo. El globo es la cabeza. Ya, suponiendo, ¿no? No voy a enfrascarme mucho en detalles. Y digamos que tiene una postura como que está enfadado. Pues bueno, ahí se pueden hacer las correcciones pertinentes sobre algunas partes, algunos rasgos, y bueno, ya vendría la parte de cómo componerle los accesorios, la ropa, darle algunas características, etc. ¿Qué hubo? ¿Ya? Entonces, queda claro bastante ese punto, ¿sí? ¿Verdad? Sí, profe. Es un buen Sí, tip. Es un excelente tip. No, bonita, no. Muy bien, vamos al siguiente punto que tiene que hazlo personal, ¿ya? ¿A qué me refiero con personal? El mejor arte se basa en las experiencias personales. Las personas pueden relacionarse mejor si se basa en la verdad. No es una historia inventada, a pesar de que se basa en un entorno fantástico. Así que siempre trata de pensarlo de esa manera. Siempre piensa que puedes agregar algo personal tuyo, algo que te haya ocurrido en alguna ocasión y lo puedas fusionar con el diseño que tú vas a crear. ¿Sí? El siguiente punto es encuentra la postura. ¿A qué me refiero con la postura? Por ejemplo, si vean, al embarcarse en un nuevo diseño de personajes, es, pues a veces me gusta comenzar por encontrar una postura del individuo. Este elemento puede comenzar a notarse cuando se tiene que dar prioridad a la sensación en cuanto a la personalidad, ¿sí? O sea, trato como de capturar la postura del personaje. Es, por ejemplo, utilizando esta chica. Justamente acaba de coincidir algo que, por ejemplo, trataba de más o menos como de representar. Entonces, a veces va a funcionar muy bien
pensar de primera instancia qué pose es la que más le representa en su personalidad. Sea que, por ejemplo, sea, si es muy gruñón, si es gruñón, pues si es optimista, si es, por ejemplo, muy pesimista, o envidiosa, o malvada, etcétera, ¿no? Bueno, más que malvada es como que más la personalidad es como qué es lo que realmente lo caracteriza, ¿no? O como que muy tranquilo, ¿ya? Entonces, eso es con buscar la postura. En cuanto a buscar la postura, es justo relacionado con la personalidad. ¿Ya? También, considera también la línea, la calidad de la línea. ¿Qué tipo de línea quieres representar en tu personaje? Si va a ser una línea súper fina, por ejemplo, aquí tengo un ejemplo. Mm, Aquí le hice con una línea. No, de hecho, no tiene línea. Llega un punto en donde ya no llegué a necesitarlo. En un principio sí tenía línea, pero yo decidí que debe ser un borde volumétrico sin línea para que se vea de la mejor manera, ¿no? Por ejemplo, cuando hice este otro personaje, pues aquí lo que yo más me quise centrar era más o menos que tenga más rasgos y detallitos que lo puedan como que compensar, ¿no? Entonces, trabajé un poco más en los detalles. Una vez que ya tenía la silueta y el personaje, pues ahí fue como que me salió. O sea, este personaje no me salió de buenas de primera. Tuve que hacer Al profe. un recorrido de siluetas para ver si cuál era la que más funcionaba. Tenía otras buenas opciones, pero esta era la que más me convenció, la que más me encantó, la que más me agradó, la que también incluso consulté a amigos, ¿qué tal? ¿Te parece? ¿Te gusta? ¿Qué te comunica? Sí. Entonces, eso también es otro personaje. Por ejemplo, aquí también. ah, Él es He-Man, aunque no se parece mucho a la versión original, porque yo quería agregarle justamente ese toque personal que yo necesitaba recrear. Por ejemplo, yo sí respeté ciertos rasgos que era de He-Man, por ejemplo, justamente esa parte del escudo del pecho y también parte de la espada. O sea, la espada es tal cual, sino que yo no quería que tenga ese corte de hongo que no me gusta, que se ve muy horrible en mi opinión. Y quería que el personaje de He-Man se sienta como que un poco más real, o sea, de cómo es un guerrero, como que el cabello es un poco más suelto, como que no es tan bonito y tan arreglado y tan peinado, ¿no? Entonces por eso le hice esos rasgos. Incluso también la parte del taparrabos era como de piel, pero era muy simplón. Así que busqué algunas referencias de vikingos, por ejemplo. También me basé un poco en Conan el Bárbaro, que fue actuada por Arnold Schwarzenegger en la época de los 70 o los 80, no recuerdo exactamente, pero me basé un poco en la vestimenta que él tenía para reforzar a este personaje. ¿Sí? Entonces, eso es ahí está el siguiente consejo de considerar eh, la calidad de la línea, ¿no? Pues, si es que quieres que un personaje también, por ejemplo, este sí tiene línea, entonces, pues, tienes que considerar qué tipo de línea va a tener. Si va a ser una línea muy delgada o va a ser una muy gruesa, modo de cómic, pues yo quería darle justamente esa caracterización a este personaje que estoy viendo en pantalla. Y así, por eso hay que pensar mucho en qué tipo de línea va a tener tu personaje. Ahora, usa una estructura graciosa.
¿A qué me refiero con una estructura graciosa? Es justamente trabajar en algo que lo destaque como para del resto, ¿no? Por ejemplo, vemos de este chavo, ¿ya? Entonces, pienso que este chavo podría tener una estructura mucho más llamativa si es que, por ejemplo, decido que tal vez la cabeza sea... mm, un ratito, sí, esta es la capa. Que, por ejemplo, que llame la atención a este chavo por el contraste que tiene su cabeza frente al cuerpo. Entonces, ahí estoy jugando con las proporciones y eso lo hace mucho más llamativo. A eso se refiere. Eh, a- Parece una estructura de broma, es como que algo, es como que en la realidad no podría pasar. Es como que, pero en este mundo de la caricaturización, pues sí puedes llegar a enfatizar esas exageraciones, ¿no? Entonces, explica saber cómo enmarcar este tipo de conceptos. Luego vendría lo de mantenerlo simple. Como mantenerlo simple es básicamente referirse a que, además de cuándo saber, cuándo exagerar, también trata de destacar la importancia de la simplicidad. Siempre trato de comunicar con los diseños con la menor cantidad de líneas posibles, si es que se trata de un personaje que sea para un cómic o para una animación, porque ese personaje pues va a tener que repetirse en incontables ocasiones, así que por ahorrar tiempo pues es muy importante tratar de que sea muy sencillo la elaboración. No significa que no se haya trabajado en la creación del volumen, sino que la ubicación y el diseño del personaje trata de simplificar en lo máximo posible y solo de poner las líneas y colores que transmiten la información necesaria. Suponiendo que tenga que crear un personaje como, por ejemplo, Samurai Jack, o por ejemplo, un personaje que sea que, digamos que es un encapuchado. Entonces lo que voy a tratar de hacer es eh, usar la menor cantidad de líneas. Profe, un consejo para hacer ropa. Um, un buen consejo para hacer ropa es, por ejemplo, tener una librería de, de ropa, o sea, una carpeta o una página web en donde haya personas que tengan todo tipo de ropa. Ropa para invierno, ropa para el otoño, ropa para el verano. Entonces, con las distintas estaciones puedes jugar qué tipo de ropa necesitarías para tu personaje, poniendo que si es una ropa de invierno, pues qué es lo que se necesitaría para una ropa de invierno. Una chompa muy gruesa, una bufanda, un gorro, qué tipo de zapatos. Es importante también pensar qué tipo de o sea, la coherencia de qué es lo que usa según las circunstancias o los climas. Otra recomendación como para hacer ropa, si es que es, es justamente este punto de acá arriba, ¿no? Ah, es la parte de la investigación, ¿no? Entonces, suponiendo que tienes que hacer un vikingo, pues entonces tienes que verte algunas series, como por ejemplo Vikings, cómo era la vestimenta de aquellos personajes. Te puedes crear un mood board. Un mood board es como una pizarra de referencias, en donde puedas tener la fotografía de cada parte que te interesa. Por ejemplo, del pecho, qué tipo de vestimenta tiene, la cabeza, qué tipo de vestimenta es. Y así hacer un rompecabezas de muchas partes para formar algo tuyo y concreto, ¿no?
Entonces, lo importante sería tener una librería para ir practicando y tratando de, como de llenar tu biblioteca mental. Por ejemplo, hace un tiempo atrás pues, había hecho una investigación de cómo eran los buzos, o sea, este tipo de buzos. Por ejemplo, miren, eh, con pocas líneas he podido simplificar el, el buzo de este personaje. Ahora digamos que ¿qué tal? ¿Ven? Entonces resulta divertido una vez que ya lo tienes muy claro, ¿no? Y puedes explicarle o corregirle sobre la marcha, si es que tal vez es como, el dibujo también es como esculpir. Entonces puedes también agregar o quitar detalles o rasgos y líneas con tal de ver qué es lo que realmente puede surtir, ¿no? Entonces, incluso me atrevería que fusionar, por ejemplo, esta parte. Entonces, ya tengo el hombro conectado directamente con la cabeza. Justamente ya estamos llegando casi al final de esta clase. Ya, listo. Para no ahondar tanto, pues yo podría incluso hacerle una sola línea. Y como el personaje aquí parece gordo, lo puedo hacer preferiblemente directamente así. Hay técnicas como para hacer también las arrugas de la ropa, pero vamos a ir cachando eso de poquito en poquito en estas semanas. Ya. Ok, vamos al siguiente punto, que manténlo simple. ¿Sí? Considera todos los ángulos. ¿A qué se refiere con considerar los ángulos? Trata de pensar qué ángulo podría tener tu personaje. O sea, siempre trata de dibujar como que, bueno, el ángulo de frente, como si la cámara estuviera de frente. Un contrapicado, ok, como que la cámara está por debajo. El contrapicado, picado, y utilizar diferentes puntos de vista de la cámara, ¿sí? Entonces, esto se refiere al punto de vista de la cámara. Ah, construirlo en 3D. ¿Sí? ¿A qué se refiere? Es, por ejemplo, es tratar de imaginar que no estás haciendo algo plano. Claro, estamos en una bidimensión, que es el papel, que es una dimensión plana. Pero trata de pensar siempre con que puedes ver las cosas a través de las líneas. ¿Sí? Eso quiere decir que podemos hacer es como la figura humana que han visto el anterior semestre. Es tratar de imaginar cómo sería ese personaje si es que de alguna manera pues podemos verlo como si fuese una malla en 3D para de esa manera pues cuidar las proporciones y que no se vea como algo que no se, o sea,
O sea, que se vea más tangible, ¿no? Que se sienta como... Voy a hacer un poco estilizado. Pues a partir de estas líneas básicas, pues ya tiene como que más sentido pues el diseño, es como que no fue un dibujo directo, sino que también tiene una base que lo respalda y hace que se vea automáticamente bien. Entonces también a la hora de hacer estos personajes, trato de mezclar mis experiencias personales, por ejemplo, de recordar, por ejemplo, a personas, de cómo tiene su cabello, para de esa manera representarlo, ¿no? Representarlo, que se vea bien. Pues ahí está. Trata de pensar siempre en 3D. Después de esas líneas, pues ya se pueden ir borrando, pues, posteriormente. Entonces el diseño llega a ser mucho más creíble. ¿Sí? Ya. Elige el punto número 17, sería elige los colores con cuidado. Sé muy meticuloso a la hora de elegir los colores o la paleta de color. Lo más recomendable que puedo hacer es que tú te vayas viendo algunas películas o algunas series y vayas haciendo capturas de pantalla o de algún cómic que puedas, que te encante o que te guste, pues le puedes capturar las paletas de colores para después implementarlos en tus personajes. Esa sería como mi recomendación. Hay una forma de utilizarlo correctamente, que eso vamos a verlo mucho más adelante. Tenemos eso. No te olvides del uso del cabello. El cabello es muy importante. Eh, Hace algunos años pasé de odiar dibujar el cabello pues a amarlo. Anteriormente veía trabajar todos los detalles y direcciones del cabello como un esfuerzo tedioso. Ahora lo considero más como como una forma grande y orgánica, que como una bandera en el viento, como una bandera en el viento, por ejemplo, lo indica. Y se enfatiza el movimiento del personaje o sus alrededores. Puedes comenzar creando una forma grande y dividirla en secciones más cortas, mientras piensas en dónde se divide el cabello y dónde está la línea del cabello, cada línea debería ayudar a definir el volumen, la forma y la dirección del cabello. Entonces, eso vamos a ir viéndolo también mucho más adelante, de cómo se puede crear este tipo de efectos. Y por último, el no menos importante, es el añadir accesorios. Siempre trata de pensar en los accesorios que conforman a este personaje. Este personaje. Entonces, con esto, pues, quedaría concluida la primera parte, la primera clase de diseño de personajes. Y vendría aquí a continuación, porque quiero que vayan a ir anotando. Bueno, en este caso sería su deber para el día lunes. No había ningún inconveniente. Entonces, ¿cuál es el reto que hay que hacer? Es dibujar a cualquier personaje de el cuento de Caperucita Roja, pero esta vez ustedes quiero que vayan, vean, una persona se acaba de...
Kevin Martínez. ¿A dónde se fue Kevin Martínez que recién viene? Bueno, trata de hacer un personaje de la Caperucita Roja. ¿Por qué Caperucita Roja? Porque es un cuento muy común, muy conocido, ¿sí? Y como es bastante conocido, pues es mucho más fácil pues, de investigar. Entonces, esto ya sería para el día lunes. Traten de poner su mejor esfuerzo en ese personaje y traten de pensarle como que, por ejemplo, pueden cambiar incluso el contexto de la historia. Qué sé yo, Caperucita Roja, pero es un agente secreto. O Caperucita Roja, pero es una asesina. Qué sé yo, un invento. Caperucita Roja, pero está en un mundo post-apocalíptico. Y así, más o menos, también pueden ser los personajes secundarios, como por ejemplo el lobo, la abuelita. Tratan de darles un contexto diferente, ¿sí? Que no sea el típico y comúnmente conocido como el de los cuentos, ¿sí? Y nada más. ah, Profe, ¿qué le iba a decir? Le ¿Alguna podemos, le enviamos, ¿por dónde le enviamos? Le enviamos por la plataforma, pero si le enviamos por ejemplo, no le va a pesar mucho a usted. Verán, en la plataforma está un link que les va a llevar directamente a un drive. Ojo con algo, no va a funcionar entrar y dejar algún documento si es que no utilizan el correo institucional. No utilicen su correo personal, porque ahí no les va a servir. Usen Ya. el canal para subir el trabajo ahí. Por favor, pónganle nombre al archivo, que no sea scan001.jpg. No, no, no. Pónganle su nombre, ¿sí? Pónganle su nombre, puede ser completo, o el nombre principal y el apellido principal, y para poder identificar y ya, nada más. Entonces, para hacer la revisión en vivo en la siguiente clase, que sería el día lunes, para posteriormente ver de qué manera podremos destacar, mejorar, ajustar los personajes que vamos a ver ese día a continuación. Así que, listo chicos, yo les agradezco por haber venido y espero que les haya servido de gran manera esta clase y pues ya nos estamos viendo el próximo día lunes. Así que, Profe, se ¿puede anotar el nombre de la aplicación que estaba anotando? Porque estaba buscando y no encuentro. llama Procreate. Procreate. Así se llama. Porfa, con lo de eso de poner nombre, ¿sí? Poner. Listo. ¿Alguna duda, alguna pregunta antes de cerrar la clase? No, profe. Bueno, de mi parte no. Profe, ¿el deber toca foto o escaneado? No le escuché eso. Buena pregunta. En este caso, pues háganle escaneado, ¿ya? Y si no Ya, tienen escáner, pues algo muy importante que siempre pido en los deberes es que la fotografía debe estar a 90 grados de la posición de la cámara respecto al encuadre, porque y con buena iluminación, que no se generen sombras, ¿sí? ¿Por qué? ¿Y si hago una aplicación? Sí, bueno, hay una aplicación que se llama Scanner que corrige justamente o sea, la, la- el No, score o la distorsión, pero también se puede utilizar, o sea, como que, me refiero si le hago en Illustrator o en Photoshop. hacerle digital. Mm, no, 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 por favor, no. No, no le hagan en Illustrator. Si ok. tienes una tableta Wacom, úsala y utiliza un programa que sea para dibujo. Un programa que sea para dibujo, como por ejemplo Photoshop o Paint 6 o Krita, etcétera. Pero si tienes un buen dominio de la tableta gráfica,
pues sí, te recomendaría que lo uses, pero la verdad yo preferiría que estos dibujos sean como que sean hechos a mano. ¿Por qué razón? Porque cuando se utiliza una tarjeta gráfica, ¿Ya? es muy difícil a veces coordinar el mano-ojo con la pantalla. Pero en cambio, cuando tú haces el dibujo directamente a lápiz, creo que, o sea, la verdad, creo que voy a tener que pedir que sea todo a lápiz Ok, porque es preferible mejor conocer directamente cuál es el mejor pulso que tiene el alumno, el mejor pulso en la mano, porque cuando dibujas en papel, pues tienes un mejor control de tus movimientos, ¿sí? Eso, eso también. Ah, eso lo escanean y eso lo vamos a ir revisando. Poco a poco vamos a ir como que combinándole con la tableta gráfica para ir coloreando, colorizando, etcétera. Profe, Y me están sí. preguntando si es que le pregunte si es que pueden pintarle o solo a lápiz. Ah, no, no, no. No, no le pinte. No le pinte. Ah, Hoy no es es que Sara no pintar. necesario, pues si es que, bueno, si es que puede hacerlo, sí, para dar alguna observación. Lo voy a poner como opcional, ¿ya? Si quieren pintarlo, pues no hay ningún inconveniente. Sí, está bien, está bueno. Ya, profe. Chévere. gracias, profe. Listo, muchísimas gracias a ustedes por haber venido a esta primera clase de diseño de personajes y nos vemos el próximo día lunes. Pues, Listo, chicos, profe. que les Ya. vaya Nos bien, un vemos. Chao, excelente chao. día y bye bye. Chau, chau. Ah, sí, no se olviden, esto voy a subir al YouTube. Voy a dejar los links colocados en el campus virtual. Ojo con eso. Listo, ya nos vemos y chao.